Muy buenas tardes a todos, un cordial saludo. Les agradecemos mucho a todas las personas que se han conectado a este espacio, el cual tiene por objetivo presentar los resultados del estudio de impacto ambiental del proyecto Subestación Eléctrica Occidente. La reunión está siendo grabada, la cual hace parte, digamos, de nuestros soportes para presentar ante la autoridad competente, la autoridad ambiental, y también podrá ser consultada a todos los asistentes y personas interesadas a través de nuestro link en la página web del proyecto, el cual estaremos publicando en el chat de esta reunión. Asimismo, contamos con una lista de asistencia, la cual le pedimos a todos muy amablemente, por favor, la diligencia. Esto nos va a permitir poder tener, digamos, los registros de quienes han estado presentes en esta reunión y también poderles compartir información importante relacionada con el proyecto. Todas las preguntas, como hemos hecho en todos los diferentes espacios, serán contestadas a través del chat, lo cual pedimos a todos, por favor, nos consignen sus inquietudes, sus preguntas, comentarios a través del chat, ya que vamos a tener ese espacio. Si me regalan la siguiente diapositiva, por favor. Vale, entonces el objetivo, como hemos hablado, es presentar el resultado de los estudios de impacto ambiental, el cual se ha venido elaborando durante los últimos meses, y también atender todos los temas e inquietudes relacionadas con este proyecto. La agenda es una agenda muy puntual. La primera parte vamos a hablar sobre lo que es las generalidades técnicas del proyecto como tal, la cual va a ser presentada por el equipo en el CODENSA, el equipo de proyectos de subestaciones. Vamos también a presentar todo lo que tiene que ver con el resultado del estudio de impacto ambiental, el cual va a ser presentado por nuestra empresa consultora Engedisa, y la tercera parte de retroalimentación y atención de inquietudes. Entonces, muchísimas gracias de nuevo por conectarse a este espacio. Le daría entonces cambio a nuestro ingeniero Jairo Núñez. Ingeniero, muy buenas tardes, noches. Andrés, muy buenas tardes y muy buenas tardes a todos. De verdad agradeciendo el espacio, es un espacio para ustedes. En esta oportunidad les voy a presentar rápidamente nuevamente el contexto técnico de lo que es el proyecto Occidente y rápidamente porque este espacio lo queremos aprovechar pues para presentar los resultados de lo que ya tenemos que es el estudio de impacto ambiental. Obviamente abrimos nuevamente el espacio para atender cualquier inquietud relacionada en general con el proyecto y por eso esta intervención puntual en donde a la vez ahorita y un poco más adelante volveré a estar con ustedes, responder inquietudes que todavía persisten con relación a la implantación del proyecto. Entonces rápidamente recordemos dónde estamos ubicados. Estamos localizados en el barrio Cerrezuelita, carrera novena, calle novena, un predio de alrededor de 2.400 metros cuadrados que vemos en la imagen izquierda de la presentación que estamos viendo, donde el polígono verde es donde inicialmente prevemos que sea el espacio requerido para la implantación de la subestación. Eso sigue en los estudios. Técnicamente, ¿qué tiene? Técnicamente tiene 3 transformadores de 40 MVA cada uno para un total de 120. Importante que entendamos acá que esos 3 transformadores van a entrar dependiendo de las necesidades de demanda. Actualmente a hoy ya se prevé que entraría con 2 transformadores. Eso nos hace ver ya muy a primera instancia que la demanda ahorita es alta y el requerimiento igualmente. Entonces, inicialmente entraríamos con 2, a futuro 1, con el crecimiento de la demanda que se tiene muy bien estudiado. En este punto, miremos un poquito los beneficios. Pues listo, está el proyecto Occidente, pero ¿qué beneficios tiene? Entonces tenemos como número 1, pues un número importante, atender más de 160.000 habitantes de la provincia de Sabana de Occidente. Es un beneficio directo a la comunidad de Funza, ¿sí? Eh, Adicional, digamos, está lograr, primero, brindar el servicio, ¿no? Primero tenemos que brindar un servicio, llegar a alimentar esos hogares, esas industrias, ese comercio que ahorita va en el crecimiento a necesitar el servicio, a garantizar que los que ya lo tienen tengan además un servicio de calidad, no solo en la fluctuación de la atención que les pueda llegar, sino en la continuidad del servicio. Un beneficio adicional y muy importante es que hay que hablar de una estrategia nacional de movilidad en la cual
hay una meta que para el 2035 el 100% de la movilidad sea eléctrica. Entonces, acá Funza es pionera en esta, además de tener temas de metro general, está el tema de Regiotrans, y es un beneficio importante porque acá va a ser una de las salidas del módulo, de los módulos de Regiotrans de Occidente. Como beneficios adicionales, y para no extendernos mucho, eh, tenemos que hablar que siempre una implantación de esta genera eh, directamente o indirectamente generación de empleos. Y más adelante también les vamos a mencionar unos programas de valor compartido que tenemos. Puntualmente de por qué el proyecto y por qué la subestación acá. El proyecto nace realmente de una necesidad de atender una demanda, no solo puntual, sino en un plan que tenemos actualmente, que llamamos Bogotá Región 2030, más de 30 subestaciones en 10 años, y esta es una de esas, y nace con la necesidad puntual de atender la demanda en este punto. Actualmente recordemos que la alimentación de energía se da en esta zona por la subestación Noreste y Mosquera, y necesitamos un refuerzo porque los estudios técnicos así no lo muestran. Realmente acá en este punto se hace importante ver y responder una pregunta. ¿Por qué ahí? ¿Por qué no se va un poco más a las afueras? Y la respuesta es sencilla y podemos hacer la analogía con un ejemplo base. A veces la energía es un poquito más dispendiosa de entender, pero el agua no. Entonces, pensemos que Noreste y Mosquera son dos tanques grandes de agua. Realmente cuando queremos alimentar incluso la carga de esas dos zonas, de esos dos círculos, a los extremos va a ser difícil porque tenemos problemas de presión. Va a ser más difícil aún y nos está quedando más difícil con el aumento de la carga llegar al centro que es el municipio de Funza. Entonces lo que buscamos acá es mejorar este servicio y atender a la nueva demanda, y la única forma de hacerlo es tener una localización estratégica en lo que llamamos centros de carga para tener una mejor distribución. Recordemos de igual manera que efectivamente se evaluaron varias alternativas, ¿no? Dentro de las alternativas no llegamos a implantarnos como primera instancia acá, sino tuvimos el Parque Industrial de Argelia, el Parque Industrial Celta, en donde evaluamos varias alternativas para aceptar o rechazar. ¿Qué alternativas se miran? Primero lo técnico que veníamos mencionando, muy importante. Está el tema legal, hablar un poquito del uso de suelo, si está permitido la implantación, ver un poquito qué nos dicen los POD de donde lo pensamos hacer. Al respecto, un paréntesis, son aspectos que hoy se valoran para el predio y cumplimos a cabalidad, o sea, no tenemos restricciones. Un aspecto muy importante hoy en día es el tema ambiental, y realmente lo que nos trae aquí hoy es evaluar cuál de las opciones que teníamos presentaba o no presentaba afectación, que realmente hoy es muy difícil, o presentaba la menor afectación. Ahora los voy a invitar ahora adelante a ver qué afectación encontramos y cómo la vamos a mitigar. Y por último, otro de los temas es la localización en términos de vías y tener redes más cercanas que no nos permitan alimentar más fácil la subestación y con menos afectación igualmente hacia la comunidad, ¿no? Esas líneas de alta tensión que a veces también son un poquito dispendiosas. Entonces, para cerrar, comentar que el Parque Industrial Argelia lo descartamos pues porque está cerca a un humedal realmente, bastantes temas ambientales realmente, el humedal Wally, y adicional, no hay líneas cercas, entonces tendríamos que emprender un tema de infraestructura muy grande que, al margen del costo económico, que realmente es algo que nos afectaría a todos, es una afectación mayor en el tendido de redes en el área urbana. Entonces, eso no es una situación deseable. También estaba el Parque Industrial Celta, pero ese está ya muy alejado del polígono que necesitamos, y recordemos el ejemplo del agua. Ya no somos eficientes ahí, ya nuestro punto no nos va a servir. Entonces, eso es importante que lo recordemos. Ahora sí, la siguiente, por favor. Recordemos cómo va el proyecto en la línea de tiempo. Es un proyecto que, la siguiente diapositiva, por favor, desde el 2020 tuvo con su concepción, digamos, también con los requerimientos de la CAR para lo que empezamos, que es el estudio que hoy estamos presentando.
Se han venido desarrollando no solo el estudio como tal, sino los anexos, los estudios de la nacional que vimos, los estudios de ingeniería, y la idea este año es lograr ahora prontamente la radicación del estudio para eventualmente tener una licencia, una respuesta de la autoridad ambiental, de la CAR. Ya eso sería el otro año, y dependiendo de la respuesta tendríamos como que ya empezar una etapa más de ingeniería detallada y de etapa constructiva para la entrada en operación del proyecto a final del 2023-2024. Entonces, esa es nuestra línea de proyecto. A partir de este punto, los invito a que escuchemos realmente los resultados del estudio ambiental, y más adelante nos vemos para aclarar seguramente algunas dudas también que surjan del aspecto técnico. Muy amables. Gracias, buenas noches para todos. Bueno, lo que vamos a presentar a continuación entonces son los resultados ya del estudio de impacto ambiental que hemos venido elaborando. Para comenzar, queremos dar como un contexto, digamos, del orden que hemos seguido para la elaboración del estudio. Lo primero que hicimos fue la definición del área de influencia, que ya la vamos a ver. Posteriormente, comenzamos la caracterización de esa área, hicimos la zonificación ambiental y de manejo ambiental, la identificación de los posibles impactos ambientales y sociales que el proyecto puede generar allí en la zona, y la formulación de unas medidas de manejo contenidas en lo que denominamos el plan de manejo ambiental del proyecto, que son medidas pues, que responden a estos impactos y que buscan prevenir, mitigar, corregir o compensar los mismos. Entonces, vamos a ver a continuación cada uno de estos temas y los principales hallazgos que tenemos ahí dentro del estudio. Bueno, el área de influencia del proyecto está conformada por 6 barrios del municipio de Funza, los voy a ir señalando acá. El que ven arriba en morado es el barrio Centro Segundo Sector. Acá en verde tenemos el barrio Cerrezuelita, y acá tenemos Tisquesusa, Nueva Gerona. Hacia el lado izquierdo tenemos barrio Pensamiento y barrio Popular. Estos son los 6 barrios que hacen parte entonces del área de influencia del proyecto. Esta área pues se ha definido con base en varios criterios desde la parte ambiental y social, considerando también como el alcance que pueden llegar a tener los posibles impactos. Entonces, con base en ese análisis se delimitó esta área de influencia. Y también un poco como para mostrarles o para ponerlos en contexto de cómo hemos elaborado este estudio, es importante mencionar que está dividido, o digamos que está compuesto por varios medios o grandes componentes. Está el medio abiótico, que es todo lo que tiene que ver con agua, aire, ruido y suelos. El medio biótico, que comprende flora y fauna, y el medio socioeconómico también lo tenemos allí, en el que pues incorporamos todo lo relacionado con los diferentes actores sociales, todo el proceso de información y participación, las condiciones sociales, económicas y culturales actuales del área de influencia, y el componente arqueológico, que también está allí incluido. Y finalmente tenemos el componente de paisaje. Cada uno de estos componentes del estudio lo hemos caracterizado a partir de diferentes fuentes de información, fuentes secundarias, entonces información que nos suministran los diferentes institutos, la alcaldía municipal, información que consultamos de pronto que ya existe, que ya está publicada. Y también información primaria, que es la información que recolectamos ya directamente en campo, como para ver la situación real, digamos, actual del área de influencia. Vamos a pasar entonces a hablar del primer medio, que es el medio abiótico. Digamos, como principales hallazgos y de manera general, lo que se identifica es que esta es una zona urbanizada. Se caracteriza pues, por tener superficies hechas para las edificaciones que existen hoy en día. Entonces, a nivel de geología y geomorfología, este es como el principal punto identificado. En cuanto a usos del suelo, tenemos en cuenta lo que establece el Plan Básico de Ordenamiento Territorial del municipio, que pues establece que esta área donde se ubica el proyecto está clasificada como suelo urbano. Y adicionalmente, ante la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial, se solicitó el certificado de uso del suelo, que fue respondido el 5 de marzo del 2020.
Y allí pues se confirma que el predio efectivamente está clasificado como suelo urbano y adicionalmente tiene como uso complementario los servicios de dotación urbana de mediano impacto, servicios públicos, y allí pues incluye un uso específico que son las instalaciones, edificaciones y redes primarias de servicios públicos domiciliarios. Digamos que allí se enmarcaría este proyecto. Bueno, el medio abiótico pues también digamos que comprende otros componentes como atmósfera e hidrología. Lo más relevante allí que encontramos fue pues que la zona digamos que tiene ya una alteración en términos de atmósfera por fuentes fijas y fuentes móviles de emisiones atmosféricas, como son los vehículos que actualmente transitan por las vías y chimeneas asociadas a restaurantes pues, que hay en la zona. Y en cuanto a hidrología, tenemos entonces pues que el proyecto, como ya lo hemos dicho, se localiza en una zona netamente urbana, en la que no hay cuerpos de agua. El cuerpo de agua más cercano allí es el humedal Gualí Tres Esquinas, pero este humedal está ubicado a aproximadamente 1 kilómetro del lote a intervenir por el proyecto. Bueno, eso para el medio abiótico y vamos a pasar ahora al segundo medio, que es el biótico, en lo correspondiente a flora y fauna. Entonces, para el componente de flora, se hicieron varias actividades, recorridos, actividades de identificación de las especies pues, que hay en la zona. Allí ustedes ven en las fotografías algunas de las que fueron identificadas y registradas durante estas actividades. En el lote donde se ubica el proyecto, en el sitio específico donde se plantea construir, se identificaron 14 árboles que serían objeto de aprovechamiento forestal únicamente allí en ese lote. Se identificaron también plantas, especies epífitas no vasculares, entre las cuales pues digamos que el grupo más diverso o digamos que la mayor cantidad de especies están asociadas a musgos. Y en cuanto a fauna, allí pueden ver también fotografías de las especies, de algunas de las más comunes que se encuentran, que se identificaron en la zona. Se identificaron únicamente especies de aves, 65 individuos en total, es decir, 65 aves fueron registradas. Y pasamos al tercer medio que hace parte del estudio, que es el medio socioeconómico. Vamos a hablar entonces de los diferentes componentes que allí se encuentran. En el componente demográfico tenemos identificada una población total en el área de influencia que está entre los 15.000 y los 16.500 habitantes. En el componente espacial identificamos todo lo relacionado con el acceso a los servicios públicos y servicios sociales. Encontramos que se cuenta con todos los servicios públicos, acueducto, alcantarillado, energía eléctrica, recolección de residuos sólidos, gas natural domiciliario, telefonía e internet. Y a nivel económico, pues se destacan como actividades económicas principales el comercio y la prestación de servicios. A nivel cultural, también hicimos la identificación de sitios que son de importancia histórica y cultural allí en la zona. Algunos de los que identificamos fueron la iglesia San Felipe Apóstol en el barrio Popular, el colegio y el polideportivo en el barrio Cerrezuelita y algunos otros pues que en los diferentes barrios del área de influencia. Bueno, pasamos entonces a otro de los componentes sociales del estudio, que es el proceso de información y de participación. Este proceso lo hemos llevado a cabo, digamos que dividido en tres momentos. Actualmente nos encontramos en el tercero, que es la entrega de resultados del estudio, pero anteriormente surtimos otros 2 momentos. Uno que fue para presentar el inicio de este estudio, que fue entre noviembre del 2020 y abril de 2021. Y en el mes de junio estuvimos desarrollando el segundo momento, que fue la presentación de los avances que teníamos para esa fecha. Antes de pasar a hablar de las actividades informativas que hemos llevado a cabo, es importante hacer una aclaración, y es que en todo este proceso de información, en el CODENSA no ha recolectado firmas ni ha realizado encuestas para aprobación del proyecto. Esto es porque en este caso la autoridad que es competente para decidir si el proyecto se construye o no es la CAR. Entonces, si bien digamos que hemos diligenciado algunos formatos y hemos dejado registros pues como soportes de las actividades que hemos hecho,
No hay, digamos que no ha habido digamos que ningún tipo de actividad o recolección de firmas para aprobación del proyecto, solamente para soportar pues las actividades informativas que hemos adelantado. Entonces, partiendo de esa claridad, vamos a hablar ahora de las actividades informativas que hemos desarrollado en todo este proceso. Se han hecho en total 11 reuniones informativas, 12 reuniones contando la de hoy, 6 talleres de identificación de impactos y medidas de manejo, que fueron unos ejercicios participativos mediante los cuales pues, se buscó registrar las percepciones de la comunidad y de las autoridades respecto a los posibles impactos que el proyecto puede generar. Ya más adelante vamos a ver un poco más este tema. Se entregaron más de 5.000 cartillas informativas también en el área de influencia. Esto fue, digamos que casa a casa mediante correspondencia. Y adicionalmente, tuvimos una actividad informativa puerta a puerta de manera presencial con asesores sociales, mediante la cual se lograron 1.700 contactos efectivos allí en el área de influencia. Adicionalmente, se realizó un webinar con periodistas de FUNSA y en la página web del proyecto, que está allí en el chat de la reunión, la pueden encontrar. Allí se encuentra subida, digamos que información del proyecto, las presentaciones que hemos hecho, las actas de las diferentes reuniones, información técnica del proyecto, la cartilla, todo eso lo pueden pues consultar allí en esa página. Y hasta la fecha hemos tenido alrededor de 500 visitas en esa página. Bueno, vamos a pasar ahora a hablar de los diferentes, bueno, seguimos con los diferentes espacios que hemos realizado. En el primer momento, como ustedes ven allí, tuvimos reuniones informativas con autoridades, con las empresas aledañas, con la comunidad en general, con la Junta de Acción Comunal. Y en segundo momento también tuvimos los respectivos espacios para presentar la información. Algo muy importante también de mencionar es que a cada una de las reuniones informativas, digamos que previo a ellas se ha hecho todo un proceso de convocatoria mediante diferentes estrategias, con el fin pues de que esa convocatoria sea amplia y suficiente y de que la comunidad tenga la información para poder acceder a estos espacios. Entonces se han entregado oficios, se han enviado correos electrónicos, volantes tanto digitales como físicos, como ustedes ven allí en las fotografías. Se han ubicado afiches en sitios de alta afluencia de personas como son supermercados, tiendas y locales comerciales en general. Cuñas radiales, perifoneo y también un envío de correspondencia masiva, invitaciones que han llegado casa a casa con la información. Bueno, y por último, en el medio socioeconómico tenemos el componente arqueológico. Se realizó la prospección arqueológica con base en los lineamientos que establece el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, que es el ICANN, que es el que, digamos, tiene la competencia para los temas relacionados con arqueología, y se encontró material cultural de interés arqueológico que corresponde a fragmentos cerámicos de diferentes periodos, como el periodo Muisca. Allí hay algunas fotografías de esa actividad de prospección arqueológica que se llevó a cabo en el lote donde se ubicaría el proyecto. Bueno, y para cerrar el tema de la caracterización del área de influencia, tenemos entonces paisaje y servicios ecosistémicos. Allí también hemos, digamos que, o registramos información que recolectamos directamente en terreno. Para el caso del paisaje, qué pena, creo que hay un micrófono abierto. Si nos colaboran, por favor, cerrando micrófonos para poder escuchar la información. Listo, entonces para paisajes se identifican zonas residenciales, zonas industriales y zonas mixtas, que son zonas comerciales y de servicios. Digamos que el paisaje de la zona se caracteriza por este tipo de zonas. Y en cuanto a servicios ecosistémicos, se identificó ausencia o escasez de servicios de aprovisionamiento en el territorio, que es un proceso que ha sido provocado por la urbanización que hay allí, y digamos que la población actualmente recurre a supermercados y otros centros de abastecimiento pues para adquirir este tipo o para acceder a este tipo de servicios. Bueno,
Con eso cerramos la caracterización y pasamos a otro de los capítulos del estudio de impacto ambiental, que es la zonificación ambiental y la zonificación de manejo. Básicamente acá lo que hacemos es tomar información de la caracterización, lo que encontramos en la zona, y ver cuál es la oferta ambiental y social que hay allí, es decir, qué elementos hay en esta área de influencia y qué tan sensible es esa área frente a distintos eventos o cosas que puedan, digamos que, ejecutarse allí. Entonces, digamos que esto lo que permite es establecer o determinar qué tan apto es el medio frente al proyecto. Se evaluaron para esto diferentes aspectos, tanto ambientales como sociales, y lo que se establece entonces es que en cuanto a sensibilidad e importancia ambiental, la zona se encuentra en un nivel, el área de influencia, perdón, se encuentra en un nivel medio. Ustedes ven allí en la imagen, es el color amarillo que corresponde a la calificación media, y también una sensibilidad baja, que es la que se encuentra en color verde. Entonces, esto fue lo que encontramos. Esto lo que, en resumen, lo que arroja es que pues, el medio es apto frente a las actividades que se contemplan para el proyecto. Y tenemos la zonificación de manejo ambiental, que básicamente lo que establece es qué nivel de restricciones tiene la zona, es decir, si se puede intervenir o no, y si se puede intervenir, digamos, qué tipo de medidas o qué aspectos hay que tener en cuenta. Como ustedes lo observan allí, digamos que el resultado es similar al anterior, se obtuvo una calificación media a baja, predominando la calificación media, que es la de color amarillo. Esto significa que la zona donde se ubica el proyecto es un área que se puede intervenir, pero que tiene algunas restricciones de nivel medio, y por tanto se deben implementar unas medidas de manejo específicas que permitan, pues, digamos que atender los diferentes impactos que se puedan presentar. Bueno, pasamos entonces a hablar ahora de los impactos ambientales y del plan de manejo ambiental del proyecto. Como lo mencionamos hace un momento, en una diapositiva anterior, se realizaron unos ejercicios participativos que denominamos talleres de identificación de impactos y medidas de manejo. En estos ejercicios lo que se hizo fue, en conjunto con la comunidad y autoridades, identificar los posibles impactos que el proyecto puede generar. Y aquí entonces lo que estamos presentando son los impactos más reiterativos, es decir, los que la comunidad más manifestó durante esos talleres. Entonces fueron la contaminación temporal del aire o generación de material particulado, y allí lo que propusieron pues los participantes en los talleres fue cumplir con la normativa para disposición de residuos y hacer uso de polisombras. Otro impacto que también nos mencionaron fue la generación de ruido, para lo cual pues propusieron establecer horarios para las actividades, hacer aislamiento de las estructuras para mitigar el ruido y hacer los estudios correspondientes antes y después de la construcción del proyecto. El cambio en la movilidad también es otro de los impactos que fue, que digamos que apareció en varias ocasiones durante los talleres. Y para esto, los participantes propusieron coordinar acciones con la Secretaría de Movilidad e implementar un plan de manejo del tránsito. La generación de expectativas y la generación de conflictos sociales también es otro de los impactos relevantes allí. Y lo que se propuso fue actividades informativas y brindar información a la comunidad que sea fácil de comprender. Tenemos también el impacto de preocupación por posibles afectaciones a la salud, que fue uno de los impactos también más mencionados por la comunidad. Y lo que propusieron, digamos, entre otras medidas, fue hacer estudios para conocer el efecto de los campos sobre la salud, hacer capacitaciones con la comunidad sobre este tema y garantizar las distancias de seguridad entre el proyecto y las viviendas. Bueno, el ejercicio de identificación de impactos dentro del estudio de impacto ambiental se hace en dos escenarios. Entonces, el primero es el escenario sin proyecto, que corresponde a lo que hay actualmente en la zona.
la situación actual, las actividades y proyectos que actualmente ya hay allí y que tienen algún tipo de impacto sobre el entorno. Entonces, vamos a presentar cuáles fueron los impactos o algunos de los impactos que estas actividades que ya hay en la zona pues generan, un poco para ver cómo es la situación actual. Las actividades que identificamos y que nos reportaron también en los diferentes talleres, se encuentra la primera, que son los asentamientos humanos, todo lo que tiene que ver con las urbanizaciones, viviendas, edificaciones que ya existen allí. Y algunos de los impactos asociados a esta actividad fueron la alteración a la calidad del suelo, la alteración en la calidad del aire, los cambios en los niveles de presión sonora, es decir, ruido, cambios también a nivel de la fauna, a nivel de la dinámica de la población, entre otros. Las actividades industriales, comerciales y del sector servicios, que son las actividades económicas que actualmente se desarrollan allí en el área de influencia. Entonces, allí se identificaron impactos también como alteración a la calidad del aire, ruido, alteración en la calidad del suelo, cambio en la dinámica poblacional por llegada pues, de personas que se ven atraídas por los empleos que estas actividades pues, generan allí. Cambios también a nivel de la flora y la fauna y en general pues impactos digamos asociados al suelo por el proceso pues digamos de urbanización y dinámicas propias de estas actividades en la zona. La siguiente actividad corresponde a los proyectos de infraestructura social, que son energía eléctrica, saneamiento básico y vías. Allí también identificamos varios impactos, como ustedes pueden ver allí. Y por el tránsito vehicular y las vías existentes, entonces tenemos impactos asociados a los niveles de presión sonora, es decir, al ruido que actualmente se genera por el tránsito vehicular, la alteración de ecosistemas terrestres, los cambios en los flujos de desplazamiento que también pues, se derivan de ese tránsito vehicular, entre otros. Entonces, eso es lo que tenemos para el escenario sin proyecto, es decir, la situación actual del área de influencia. Y pasamos ahora a hablar entonces del escenario con proyecto, y allí lo que relacionamos son los posibles impactos que el proyecto puede generar con las distintas actividades que contempla, así como las medidas que se proponen para cada uno de estos impactos. Entonces, antes de pasar a hablar de cuáles fueron los impactos que se identificaron y que dejamos incluidos dentro del estudio, es importante hacer una claridad que también hemos hecho en los espacios anteriores, y es que el proyecto, para poder ser ejecutado, requiere contar con la licencia ambiental, que en este caso es otorgada por la CAR. Actualmente nos encontramos en ese proceso de licenciamiento con la elaboración de este estudio que estamos presentando el día de hoy. Es decir, el proyecto todavía no cuenta con licencia ambiental y por lo tanto, digamos que no estamos hablando de una ejecución, sino de una etapa previa, que es la de elaboración del estudio de impacto ambiental. Bueno, vamos a presentar entonces los impactos que se identificaron por cada uno de los medios. Comenzamos con el medio abiótico, que comprende, recordemos, todo lo relacionado con suelo, aire, agua y ruido. Entonces, para el componente de suelo se identificaron varios impactos como la variación de la geoforma del terreno, la alteración a la calidad del suelo. Estos impactos se identifican como irrelevantes, es decir, que tienen una incidencia baja o que van a tener una incidencia baja en el entorno. Para estos impactos se proponen varias medidas de manejo asociadas dentro de unos programas que son el programa de manejo del suelo y el programa de manejo del recurso hídrico. Allí algunas de las medidas que se proponen son la reconformación del terreno, el manejo de aguas lluvias, el control de la estabilidad geotécnica de las excavaciones, la separación adecuada de los residuos, la adquisición de materiales de construcción, el tema también de la implementación de baños portátiles y capacitaciones a los trabajadores de estos temas, pues para prevenir y para mitigar estos impactos sobre el suelo.
Otros impactos identificados son el cambio en el uso del suelo, que es un impacto irrelevante, porque como lo vimos, pues digamos que el uso del suelo es compatible con el proyecto. Está también la variación en la estabilidad del terreno, también como impacto irrelevante. La alteración en la oferta o disponibilidad del recurso hídrico subterráneo, que también se identifica como impacto irrelevante. Y digamos que las medidas también se enmarcan en lo que corresponde a los programas de manejo del suelo y manejo del recurso hídrico, con las medidas pues, que acabo de mencionar. Bueno, para el componente de atmósfera tenemos dos impactos identificados. Uno es la alteración en los niveles de presión sonora, que es un impacto que va a ser de irrelevante a moderado, y la alteración a la calidad del aire. Los programas que se proponen pues son el manejo de ruido y el manejo de emisiones atmosféricas, y algunas de las medidas específicas serían el control de ruido, el monitoreo de ruido, las capacitaciones al personal, el monitoreo también de la calidad del aire, el cubrimiento de los materiales para prevenir y mitigar pues la generación de material particulado, el control y mantenimiento vehicular también para lo que tiene que ver con emisiones atmosféricas, y un control permanente a cada una de las actividades. Esto entonces para lo referente a los impactos sobre la atmósfera. Y allí en ese componente de atmósfera también tenemos otro impacto, que es la generación de campos electromagnéticos, que se califica como impacto irrelevante. Más adelante vamos a ver algunos puntos importantes y algunas aclaraciones respecto a este tema de los campos electromagnéticos. Bueno, digamos que el programa o la ficha de manejo también que se propone tiene unas medidas específicas para prevenir y mitigar esa generación de campos. Entre otras, pues están la protección del personal, la medición de los campos electromagnéticos, la capacitación y divulgación tanto al personal que labore en el proyecto como a la comunidad aledaña. Y por último, tenemos dentro de este medio la alteración en la percepción visual del paisaje, que será un impacto irrelevante. Para este impacto se va a implementar una ficha de manejo paisajístico que incluye algunas medidas como actividades de capacitación para el personal, un diseño paisajístico que armonice el proyecto con el entorno y otras medidas, digamos, para este tema del paisaje. Para resumir hasta acá, lo que hemos visto entonces son los impactos del medio abiótico. Allí se identificaron en total 8 impactos de carácter negativo. Ustedes en la parte derecha ven allí las categorías según la importancia de los impactos. Entonces lo que hacemos es darle una calificación a cada uno de esos impactos de acuerdo, digamos que con lo que encontramos en la zona, con las características del proyecto y previendo, digamos que la incidencia que pueden tener cada una de las actividades del proyecto. Entonces se identifican impactos positivos e impactos negativos. Los impactos negativos van de irrelevantes a críticos. Irrelevantes son los que tienen la calificación más baja y críticos son los que tienen la calificación más alta, es decir, los impactos más importantes que puede generar el proyecto. Como ustedes ven allí también, para el medio abiótico, pues todos los impactos se encuentran dentro de la categoría de irrelevante a moderado. Y para el componente de paisaje se identificó un impacto negativo, que también ya lo mencionamos, y se prevé que será irrelevante. Pasamos ahora al medio biótico, que es lo relacionado con flora y fauna. Los impactos identificados para este medio son alteración de ecosistemas terrestres, alteración a comunidades de flora y el cambio en la extensión de la cobertura vegetal. Estos son los impactos asociados a la flora. La calificación que se les otorga es de irrelevantes a moderados y el programa de manejo específico para este tema será el manejo de la cobertura vegetal, que incluye varias medidas como la sensibilización ambiental, el enriquecimiento forestal, la capacitación al personal que hará actividades de tala, que se harán únicamente en el sitio específico de construcción del proyecto. El aprovechamiento forestal también en esa zona que se va a intervenir,
y pues estas son como las medidas que se proponen para el tema de flora. Allí tenemos entonces 6 impactos negativos asociados al medio biótico. Bueno, acá los últimos 2 que aparecen acá son los asociados a fauna, que no, se me pasó una diapositiva, qué pena. Voy a devolverme acá. Entonces, los impactos asociados a la fauna son el cambio en la composición y estructura de la fauna silvestre y la modificación del hábitat para esa fauna. La calificación va de irrelevante a moderado y se tiene planteada una ficha de manejo de fauna en la cual pues también hay unas medidas como capacitaciones a los trabajadores en el manejo de fauna, el ahuyentamiento, rescate y reubicación de especies y el manejo de la fauna durante la etapa operativa del proyecto. Bueno, ahora sí entonces el resumen del medio biótico. Se tienen 6 impactos negativos entonces identificados dentro del estudio, con calificaciones que van de irrelevante a moderado. Y pasamos entonces ahora al medio socioeconómico. Los impactos allí identificados entonces son el cambio en la dinámica poblacional, que será irrelevante, asociado a la llegada de población, digamos, de pronto por la contratación de personal. Sin embargo, dentro del plan de manejo ambiental del proyecto se tiene planteada una ficha de contratación de mano de obra local, en la cual se establecen medidas asociadas a la contratación de ese personal, procurando pues dar prioridad al personal, a los trabajadores calificados y no calificados del área de influencia. Está el siguiente impacto, que es el cambio en los flujos de desplazamiento, es un impacto también irrelevante, y lo que se va a implementar allí es un plan de manejo del tránsito, pues con todas las gestiones y permisos que haya que adelantar para este tema con las autoridades competentes, la señalización de las áreas de trabajo, los accesos de circulación vehicular y medidas de seguridad vial. Otro impacto también identificado es el cambio en la cobertura, calidad o disponibilidad del servicio de energía. Este es un impacto de carácter positivo, por lo tanto, pues no aplican medidas de manejo. Y otro impacto positivo también que tenemos dentro del medio socioeconómico que identificamos es el incremento en la oferta de empleo. Como lo dije hace un momento, se va a dar prioridad pues, al personal del área de influencia. Al ser pues, un impacto positivo, no aplican tampoco medidas de manejo. El siguiente impacto es el cambio en las condiciones para el desarrollo de las actividades económicas que se considera o se califica como irrelevante, asociado más al tema pues, del uso de las vías que hay en la zona para acceder a las actividades comerciales y de servicios que hay. Entonces también se proponen las medidas asociadas a manejo del tránsito para prevenir y mitigar este impacto. Bueno, el siguiente impacto es la generación de expectativas en la población. Este impacto se califica como severo, tiene una calificación más alta que los anteriores, y dentro del medio socioeconómico es el impacto con la calificación más alta. Esto quiere decir que es el de mayor importancia. Esta generación de expectativas, como lo hemos visto en los diferentes talleres informativos, está asociada pues, a temas de preocupaciones que existen en la comunidad por posibles afectaciones a la salud, por posibles valorización de predios y otros temas que generan pues, estas expectativas frente al proyecto. Para prevenir y mitigar este impacto se van a implementar medidas asociadas a la información y participación comunitaria, la implementación de canales de comunicación permanentes con la comunidad, actividades informativas también que permiten entregar información del proyecto y de cómo avanzan las diferentes actividades asociadas al mismo, la sensibilización de la comunidad aledaña al proyecto mediante actividades como talleres ambientales y divulgación de piezas comunicativas, el apoyo a la gestión institucional mediante el cual se buscará fortalecer las capacidades que actualmente hay en los líderes comunitarios frente a la gestión comunitaria y la participación ciudadana, y también acciones que se van a enmarcar en la política de sostenibilidad y el modelo de creación de valor compartido de Enecodensa, que más adelante también lo vamos a abordar.
El siguiente impacto a nivel social es la generación de conflictos entre autoridades locales, empresa y comunidad. Se califica también o se tiene identificado dentro del estudio de impacto ambiental y aplican también las medidas de información, participación comunitaria, sensibilización a la comunidad aledaña al proyecto y adicionalmente medidas de manejo del tránsito, pues por aquellos o previendo que los conflictos que se puedan generar pues puedan estar asociados a cambios en la movilidad. Para la generación de conflictos, también se implementará el programa de capacitación al personal vinculado al proyecto, mediante el cual se buscará capacitar permanentemente al personal en temas no solo asociados a la parte técnica y ambiental del proyecto, sino también al adecuado relacionamiento con la comunidad vecina. Y medidas pues, de apoyo a la gestión institucional, que son las que mencioné hace un momento. ¿Me están escuchando bien? Qué pena. Sí, Natalie, se te entrecorta un poco, pero la idea está clara. Ok, gracias. Bueno. No, tranquilo. Entonces, está también el programa el impacto asociado al patrimonio arqueológico, que denominamos deterioro del patrimonio arqueológico. Es un impacto que se considera moderado, de acuerdo pues con lo que se encontró en la zona. Y allí se va a implementar un plan de manejo arqueológico, una ficha de arqueología preventiva en la cual pues se establecen unas acciones específicas de prospección arqueológica, de rescate del material que se pueda pues encontrar allí. Y esto pues se implementará de acuerdo con los lineamientos que establece el ICANN, que es la autoridad competente frente a este tema. Bueno, para resumir entonces, los impactos del medio socioeconómico son en total 8, 6 impactos negativos y 2 impactos positivos. Allí en la tabla de la derecha ustedes pueden ver las calificaciones que obtuvieron. El único impacto calificado como severo, es decir, con una calificación alta, es la generación de expectativas en la población, como lo mencioné hace un momento. Y esto entonces es lo que tenemos para el tema de impactos y medidas de manejo. Vamos a pasar ahora a otro de los temas que se asocian dentro del estudio de impacto ambiental, y es la demanda, uso o aprovechamiento de recursos naturales. Allí pues es importante mencionar varios aspectos frente al proyecto, y es que no va a requerir permiso de concesión de aguas, los vertimientos no se van a disponer en fuentes hídricas ni en el suelo. Estos temas de captación de agua y vertimiento se van a manejar a través de terceros autorizados. El proyecto tampoco va a requerir ocupación de cauce, ya que pues no va a intervenir ninguna fuente hídrica. Los materiales de construcción van a ser adquiridos a través de terceros autorizados. En cuanto a emisiones atmosféricas, el proyecto pues no requiere tampoco la solicitud de un permiso frente a este tema. Y en cuanto a aprovechamiento forestal, tenemos entonces la identificación de 14 árboles, esto en el lote a intervenir por el proyecto, y esto pues es lo correspondiente al uso de recursos naturales por parte del proyecto. Bueno, dentro del estudio, además del plan de manejo ambiental, tenemos otros planes y programas. Tenemos el plan de seguimiento y monitoreo, mediante el cual se va a hacer un seguimiento permanente a esas medidas de manejo propuestas para verificar pues, el adecuado cumplimiento. Está también el plan de gestión del riesgo, del que vamos a hablar enseguida, y el plan de desmantelamiento y abandono. Dos temas importantes también para aclarar frente al proyecto es que para el proyecto no aplica la obligación de cumplimiento de medidas compensatorias. Esto teniendo en cuenta pues que la zona donde se va o que digamos no va a intervenir coberturas naturales, sino que se ubica en una zona ya urbanizada. Y tampoco se va a implementar plan de inversión del 1%, teniendo en cuenta que no corresponde este tipo de plan para el proyecto, según lo que establece la normatividad aplicable. Bueno, en cuanto al plan de gestión del riesgo, tenemos varias medidas ya formuladas para la reducción del riesgo
asociadas al proyecto. Previamente lo que se hizo pues, fue identificar las posibles amenazas, medidas de reducción del riesgo, lineamientos de respuesta para atención a potenciales emergencias, y así pues se define cómo va a ser el proceso de manejo de eventos. Algunas medidas entonces propuestas para la reducción del riesgo son hacer monitoreo permanente a las obras realizadas y a los equipos que se instalen, capacitar al personal para que actúe adecuadamente frente a posibles eventos. El plan de gestión de riesgo va a ser divulgado también con la comunidad del área de influencia. Y se hará pues un monitoreo permanente a toda la infraestructura eléctrica que va a estar allí. Asimismo, se va a cumplir con los lineamientos que establece el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, que es el RETIE, y se van a desarrollar simulacros con los que se buscará pues, hacer un proceso o tener un proceso de mejora continua frente al tema de atención de emergencias. Bueno, cerramos entonces acá los resultados del estudio de impacto ambiental y vamos a pasar ahora a hacer algunas aclaraciones frente a temas pues que han sido recurrentes en los diferentes espacios y frente a los cuales pues la comunidad y las autoridades locales nos han manifestado varias preguntas. Entonces, para esto voy a dar paso nuevamente al ingeniero Jairo Núñez. Natalie, mil gracias por tu presentación. Creo que fue muy concreta de todos los resultados. Sí, y efectivamente este espacio lo que queremos es muy concreto, atender varias inquietudes que hemos recibido a lo largo del proceso. El primero, y varios, responde un poquito al estudio que hemos hecho de nuestros vecinos. Realmente acá hay que decir que no entramos para ver quién nos, y luego vemos quién nos rodea, no. Realmente siempre tenemos un buen censo de por quién estamos, digamos, colindando con nuestros proyectos y realmente dentro del área de influencia. Es el caso de la estación de servicio que queda al frente de nuestro lote y crea una alerta normal que dicen, oiga, pero una estación de servicio, ¿cómo puede convivir con una subestación de alta tensión? Entonces les contamos. Para esto, y además basados en la experiencia, se realizó por parte de la Universidad Nacional un estudio que se llama de áreas clasificadas. ¿Qué quiere decir esto? Ellos evalúan cada caso particular, la estación de servicio, y de acuerdo a los componentes que tiene, en este caso, digamos, los combustibles, empiezan a ver una serie de normativas a nivel nacional e internacional y empiezan a delimitar unas áreas que son los que ustedes ven en polígonos sombreados de color naranja, que son áreas que se denominan clasificadas y son clasificadas porque tienen limitantes para cualquier tipo de operación con cualquier acción que pueda categorizarse como un elemento ignífugo. Y podemos identificar, obviamente, dentro de eso las fuentes que tengan ignición, una fuente de ignición, perdónenme, la estación eléctrica. Sin embargo, acá vemos claramente que el estudio muestra que esos polígonos están muy concentrados dentro de lo que son la concentración de combustibles de la estación de servicio y tenemos una distancia de 30 metros solo al cerramiento, pero de ahí para allá tenemos áreas más de separación. Entonces, la conclusión grande acá y la respuesta concreta no representa ningún riesgo en la colindancia de la estación de servicio con nuestra subestación. Primer tema que queríamos presentarles. Siguiente, por favor. Otra pregunta muy frecuente realmente es sobre la valorización de los predios. Y aquí hemos hecho énfasis en un tema muy puntual. La valorización de los predios depende de varios factores. Se evalúan bastantes factores, de los cuales acá tenemos un listado y quiero nombrar algunos y detenerme en uno muy particular. Acá realmente miramos la reglamentación urbanística, ¿sí? Miramos el nivel de destinación económica del inmueble. Miramos muy importante elementos dotacionales, ¿no? De qué estamos rodeados, tenemos hospitales, tenemos colegios, por ahí de la mano temas de vías, ¿no? Temas de transporte, acceso a transporte público. Y me quiero detener en uno muy especial que literal dice la dotación de redes primarias, secundarias y acometidas de servicios públicos domiciliarios.
Entonces, anotar que más bien este factor es de suma importancia y cuando miramos normas aplicables a avalúos realmente para inmuebles, hacen una ampliación de este punto y dicen que los servicios deben ser de calidad. O sea, no es solamente tener un punto de alimentación, sino un buen servicio. Miremos que realmente si queremos una casa o nuestra industria, nadie va a querer alquilarnos o tenerla ahí si no podemos contar con todos estos servicios. Entonces, como conclusión general, lo que nosotros podemos decir es que no podríamos afirmar que la construcción de cualquier subestación eléctrica, es el caso que nos atañe, va a afectarla o va a desvalorizar nuestros precios, ¿sí? Muy importante este punto. Los campos electromagnéticos, otro tema bien interesante. Entonces acá, como contexto general, nuevamente mencionar que los campos son un fenómeno incluso natural con el que convivimos diariamente. Acá ponemos ejemplo de los rayos del sol, de los rayos en tormentas eléctricas, ¿sí? Y adicional a eso, hay campos electromagnéticos ya artificiales que nosotros generamos y los encontramos en fuentes como los electrodomésticos y muy puntualmente en análisis que centran los estudios hoy en día, que son los teléfonos celulares, ¿no? Siguiente, por favor. Acá hay que hablar de un tema muy importante y es que esos fenómenos que estudian los campos electromagnéticos y la afectación sobre todo sobre la salud depende de varios factores y hay que nombrarlos. ¿Cuánto tiempo nos exponemos a las fuentes? ¿Sí? ¿Qué tipo de frecuencia tienen esas fuentes? ¿Sí? ¿Qué tipo de intensidad tienen? ¿Y qué acercamiento puedo llegar yo a tener estas fuentes? Por eso hablábamos en alguna medida que temas como los celulares o, por ejemplo, el secador de cabello, en temas de frecuencias y exposición, tendrían en las escalas tan clasificadas como un efecto mayor, pero por ejemplo el secador, listo, tiene componente de frecuencia que no es favorable, la distancia no es favorable, pero en tema de exposición sí lo es. Entonces realmente se concluye que no representa ningún riesgo para la salud. Se puede concluir. Ahora, vamos puntualmente al tema de las subestaciones eléctricas. Acá hay que decir que nuestro sistema eléctrico, nuestras redes eléctricas, están a una frecuencia de 60 Hz, lo que se caracteriza o lo que se define como una extremadamente baja frecuencia, una condición muy favorable en el sentido del análisis de la afectación de los campos. Más aún, si vamos a ver, queremos dar certeza que todos nuestros proyectos, este no es la excepción, desde el tema de los diseños, nosotros tenemos en cuenta otras consideraciones que mencionábamos y prácticamente un elemento muy valioso es el espaciamiento, barreras de distancia. Es decir, el campo eléctrico puede ser muy fuerte en su punto, digamos, de emisión, en un conector de un transformador, pero de ahí para allá se baja exponencialmente, ¿sí? Entonces queremos concluir en este caso que realmente las consecuencias para la salud de campos electromagnéticos, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, son escasas e inofensivas. Y yo me atrevo a decir que eso es un concepto de la organización, pero para nuestros casos, de acuerdo a las medidas que tomamos, realmente lo que buscamos es que no haya ningún tipo de efecto. Para la tranquilidad de todos, mencionar que también hemos adelantado no solo simulaciones, sino eventualmente para la entrada en operación nos rige la normativa del Ministerio de Minas, nos rige el RETIE, para el cual nos exige unas mediciones previas a la entrada en funcionamiento. Y si las mediciones no cumplen unos niveles mínimos, en ningún caso podríamos entrar en operación. Se tendrían que tomar también una serie de medidas. Siguiente, por favor. Listo. Bueno, acá seguimos hablando un poco de los vecinos, ¿no? Entonces hablamos de la cercanía a hospitales, a Colanta, la misma estación de servicio que ya mencionábamos, el colegio. Y acá lo decimos es porque hay que traer a colación que nosotros contamos con más de 67 subestaciones de alta tensión a lo largo de Bogotá y Cundinamarca, ¿sí? Y este escenario no es un escenario nuevo con el que estemos probando, sino tenemos evidencia de que hace muchos años nuestros proyectos conviven con la infraestructura urbana, realmente urbana, no solo industrial ni comercial. Acá traemos unos ejemplos a colación. En la subestación Compartir, las fotos son muy dicientes con el aglomerado, digamos, de viviendas que se tiene.
La subestación Cerro Suba, porque es un caso muy particular y que podemos asimilar con este proyecto, colindamos con un colegio, ¿sí? Y la subestación autopista, que de pronto también es muy conocida, se puede ver bastante, que también está en un entorno no solo comercial, sino también netamente residencial, ¿sí? Entonces es algo que llevamos conviviendo por años. Acá cierro, digamos, esta ronda como de aclaraciones que queríamos. Ahorita con mucho gusto vamos a ver todas las aclaraciones. Y le doy nuevamente el paso a Natalie Martínez, quien nos va a presentar también unas inquietudes que se presentan con relación a las aves y el humedal. Natalie, adelante, por favor. Muchas gracias. Bueno, respecto al tema de la presencia de aves y el humedal Gualí y su relación con los campos electromagnéticos, entonces es importante hacer también varias aclaraciones. Una de ellas es que pues las aves migratorias, digamos que tienen como hábitat natural coberturas naturales, especialmente las que están alrededor o asociadas a cuerpos de agua. Como lo vimos hace un momento en la presentación, digamos que el cuerpo de agua más cercano sería el humedal Gualí, pero este se encuentra a aproximadamente 1 kilómetro del área a intervenir por el proyecto. Entonces, entre ese humedal y el sitio del proyecto de la subestación, lo que hay es un tejido urbano continuo, una zona que ya ha sido altamente pues, intervenida y que actúa como barrera antrópica. Entonces, bajo estas aclaraciones, lo que se concluye es que para el tema específico de fauna, la mejor ubicación que el proyecto pues, puede tener es en un área que ya haya sido intervenida, urbanizada, y no en sitios que tengan coberturas naturales. Entonces, pues esto frente al tema de aves y el humedal Gualí. Y otro de los temas también frente al cual hemos recibido varias inquietudes es la superposición de proyectos. Dentro del estudio de impacto ambiental, nosotros hicimos la consulta de superposición de proyectos ante diferentes autoridades y entidades, como la CAR, la Agencia Nacional de Minería, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, que es la ANLA. Y para este caso, entonces recibimos una respuesta oficial por parte de la ANLA, en la cual se reporta que el único proyecto de infraestructura o hidrocarburos que cuenta con licencia ambiental dentro del área de influencia del proyecto Occidente es una línea de conducción de gas natural que es operada actualmente por por Banti. Entonces, allí en la imagen de la derecha ustedes ven arriba, voy a señalar acá, en la parte de arriba hay una línea punteada de color morado. Esa es la localización de la línea de gas natural que existe. Como ustedes pueden ver, pues está dentro del área de influencia, pero está distanciada del lote de la subestación. Entonces, pues no va a haber ninguna intervención por el proyecto sobre esa línea. Igualmente, pues se consultó la licencia ambiental de esa línea de gas y los impactos que están asociados allí dentro de esa licencia y se concluyó pues que el proyecto Subestación Occidente y su línea asociada puede coexistir con la línea de gas natural de Banti. Entonces, pues esto respecto a superposición de proyectos. Y cerramos entonces esta parte y vamos a pasar al siguiente tema, que es creación de valor compartido y economía circular, para el cual damos paso a Mónica Castillo. Buenas noches, muchísimas gracias, Natalie. Pues adicional a los temas que hasta el momento hemos venido presentando relacionados con el proyecto, quisiéramos comentarles el día de hoy que este proyecto de la Subestación Occidente pues también estará articulado a una estrategia, a una política de creación de valor compartido y de economía circular que desde hace algún tiempo la compañía viene implementando al interior de todas sus operaciones. Hace parte de la estrategia integral de operación de la compañía. Siguiente, por favor. Básicamente lo que buscamos con implementar esta política
y de integrar la subestación, el desarrollo de la subestación occidente con esta política es que vamos a poder integrar cada vez más todos los aspectos ambientales, sociales y económicos del área de influencia de nuestro proyecto. Y esto lo buscamos no solo para que con el proyecto per se pues, se busque un beneficio a la comunidad, sino que adicionalmente se generen otras iniciativas u otros proyectos de manera voluntaria que van a llegar a complementar o serán un valor agregado a los proyectos y a los diferentes programas que están contemplados en el plan de manejo y que hace un momento Natalie pues, nos estuvo presentando. La idea es que con estos proyectos o con estas iniciativas que estaremos identificando de la mano de las comunidades y de las autoridades locales, pues también podamos contribuir a aportar a los objetivos de desarrollo sostenible con los cuales la compañía se ha comprometido. Desde la compañía pues se ha pactado unas metas para aportar a 6 de los 17 objetivos de desarrollo sostenible y el mecanismo que hemos definido para eso es poder involucrar a las comunidades del área de influencia en identificar esos proyectos que respondan pues a esas necesidades ambientales, sociales y económicas. Adicionalmente pues queremos vincular temas de economía circular en el desarrollo de este proyecto y con esto pues disminuir de alguna otra manera la presión que le estamos haciendo a los recursos naturales. Para la implementación de este modelo pues hemos definido una serie de pasos que hemos ido surtiendo también pues en la medida que el proyecto va avanzando. Varios de esos pasos comprenden poder analizar el contexto en el que se desarrolla el proyecto, identificar cuáles son todas las partes interesadas que se han involucrado en esto y también identificar cuáles son esos riesgos y oportunidades que nos da el mismo territorio para desarrollar diferentes iniciativas. Hasta el momento hemos identificado unas líneas de trabajo, unas líneas posibles de trabajo enfocados en temas de biodiversidad, en temas de conectividad, que ahora con todo el tema de la pandemia pues ha salido a relucir cada vez más, temas de gestión organizacional y de participación comunitaria y de las diferentes organizaciones de base que existan en el territorio, temas de educación y temas de emprendimiento. Esas son algunas líneas que desde ya hemos identificado, pero aclaramos que, digamos, aterrizar esto ya a proyectos o a iniciativas, pues va a surtir de un proceso de relacionamiento en el cual pues la invitación es que una vez empecemos con ese proceso, ustedes hagan parte de los diferentes espacios que se van a convocar para esto. Ya hemos desarrollado también otra serie de iniciativas que apuntan pues, al cumplimiento de objetivos de desarrollo sostenible en otras áreas de operación de la compañía. Algunas han estado enfocadas en temas de educación, en temas de manejo de residuos sólidos, donde hemos podido involucrar a la comunidad para ayudar a transformar aquellos residuos que se generan durante la fase de construcción de los proyectos y que estos se pueda alargar la vida útil de estos elementos y que se vean beneficiadas las comunidades. Así que pues eso es como un bosquejo de lo que ya hemos implementado en algunos proyectos. Para el caso de la subestación occidente, pues falta surtir como esa etapa en la que con ustedes definamos cuáles serían esas iniciativas y posteriormente las podamos implementar. Muchísimas gracias. Bueno, mil gracias, Mónica. Vamos a comenzar con el espacio de atención de inquietudes y retroalimentación. Vamos a comenzar con algunas preguntas que nos llegaron por correo electrónico y pues luego con las inquietudes que nos han puesto en el chat. La señora Nancy Romero nos escribió un correo electrónico y nos comenta que en dicho documento, se refiere al estudio de impacto ambiental, se habla de unas fichas para manejo de impactos. Quisiera saber dónde las podemos mirar y dentro de los estudios de los impactos no se ve uno generado específicamente a los temas de salud, que esto puede llegar a afectar a la población. Entonces, doy paso al ingeniero Jairo para que nos conteste pues esta inquietud. Muchas gracias, Angélica. Bueno, me voy a remitir inicialmente al tema de los impactos con relación a la salud. Y pues tenemos que decir en este punto que realmente es que los estudios
no muestran evidencia de que haya una afectación a la salud, y si no identificamos esa afectación, pues realmente no podríamos tener medidas. Y para la pregunta puntual de dónde se encuentran las fichas, sí le pediría a Natalie que nos apoye un poquito, que conoce bien el detalle del estudio. Sí, voy a remitirme, voy a devolverme nuevamente acá Gracias, Natalie. a la parte de las fichas de manejo y los impactos identificados. Y como vimos, pues digamos que dentro de los diferentes medios tenemos ya unos impactos establecidos o identificados. En el medio abiótico tenemos un impacto asociado a la generación de campos electromagnéticos. Acá está. Para este impacto se formula una ficha, un programa de manejo específico asociado al componente de atmósfera, que es el manejo de los campos electromagnéticos. Entonces allí lo que se establecen pues son medidas como medición de los campos electromagnéticos, capacitación y divulgación al personal vinculado al proyecto, protección del personal, divulgación también con la comunidad sobre estos temas para dar pues todas las claridades que correspondan, y eso entonces es lo que tenemos. Adicionalmente, en el medio socioeconómico, considerando que las preocupaciones asociadas a los posibles efectos de los campos electromagnéticos sobre la salud, entonces digamos que lo agrupamos acá dentro de este impacto, que es la generación de expectativas en la población, que lo calificamos como un impacto severo, es decir, que va a tener una importancia alta sobre el medio y sobre la comunidad. Entonces, digamos que allí tenemos en cuenta esas preocupaciones que nos manifestó la comunidad, e implementaremos todas las medidas de información con los diferentes actores sociales y vecinos de la subestación, canales de comunicación permanentes para atender todas las inquietudes que existan y brindar toda la información del proyecto, de este tema, del tema de campos electromagnéticos, de los impactos y todos los temas asociados al proyecto. Pero entonces tenemos allí esos dos temas: generación de campos electromagnéticos como un impacto irrelevante y la generación de expectativas en la población como un impacto severo. Mil gracias, Natalie y Jairo. Igual también confirmarles que tanto la grabación como la presentación que se está realizando pues será publicada en la página web y podrá ser consultada pues en cualquier momento por el público general. Por correo electrónico y también por el chat nos hicieron algunas preguntas o tienen inquietudes respecto a la valorización de predios. La señora Nancy Romero también por correo electrónico nos decía, por otro lado, habla de un impacto de deterioro de patrimonio, pero no se tiene el detrimento de valoración de predios. Y pues en el chat pone algunos comentarios como, si bien no tiene la seguridad de la no afectación económica de la desvalorización, tampoco tiene la seguridad de que no, y acudiendo a un experto en la materia nos dicen que más o menos su desvalorización para vivienda es de alrededor del 25% de lo que cuesta actualmente y el 15% en uso comercial. Entonces, pues Jairo, ya habíamos tratado el tema de la valorización de predios en la presentación, pero si quieres, pues nuevamente coméntanos esto. Muy amable, muy válidos todos los comentarios. Considero que en estos casos es muy importante ver realmente bajo qué criterios se presentan esos tipos de porcentajes y números. Habría que verlo. Lo que les podemos ratificar en este caso, y los invitamos a que le hagan seguimiento, es que este tipo de estudios los comprende un todo, una serie de actividades. Lo miramos, que tenga vías de accesos, que tenga sobre todo estos servicios públicos. Entonces, les podemos es decir con certeza que con la implantación de proyectos que tenemos, no hemos visto que se presente ese fenómeno, ¿sí? Que no haya una desvalorización, que tienda a desvirtuarse los entornos, que las viviendas se empiecen a desocupar o tener problemas de arrendamiento. Ese fenómeno les podemos decir que no se presenta, y se deberá evaluar realmente bajo qué consideraciones el especialista podría llegar a dar un concepto como eso. Mil gracias, Jairo. También la señora Nancy Romero nos pregunta, veo que en el estudio todo es viable. ¿Qué entidad como interventoría está revisando dichos estudios e impactos, ya que ustedes están en este momento, entiendo que siendo juez y parte?
Jairo, ayúdanos con esta respuesta, por favor. Claro que sí, es también muy importante para señalar varios aspectos. Efectivamente, no tendría sentido si para todo este proceso tan importante somos juez y parte. Entonces, señalar varios puntos rápidamente. En términos de estudios, hemos tratado de mantenernos al margen y hemos llamado a un tercero, que es la Universidad Nacional, en principio, para modelaciones de campos, modelaciones de ruido, para tener una línea base y un estudio con relación al comportamiento. Número uno. Número dos, puntualmente con relación al estudio de impacto ambiental, tenemos el más grande veedor, consideramos que es la autoridad ambiental, en este caso la Corporación Autónoma Regional, la CAR, quien será en últimas quien reciba este insumo, este resultado de todo el trabajo, y haga la evaluación pertinente de su dictamen final y seguramente también recomendaciones o aclaraciones al respecto. Entonces también tenemos la CAR. De ahí para allá, durante todo el proceso, mencionar que también en Tarean tenemos que sacar una licencia de construcción. Eso también tiene el ente regulador. Y para entrar en operación tenemos que, por el Ministerio de Minas, contar con una certificación RETI que mirará todos los componentes, digamos, del contexto técnico eléctrico como tal. Entre eso y muy importante, el cumplimiento de los valores máximos permitidos de campos electromagnéticos. Gracias, Jairo. Y bueno, el último comentario que tenemos en el chat, más que una pregunta, pues es un comentario, lo voy a leer, pues para que lo quede en el conocimiento y en el acta, pero pues no tiene una pregunta puntual. Y el del señor Marco Tulio Bernal. Para en el CODENSA todo está perfecto, cero riesgo para la comunidad en temas de la salud. Los predios no se desvalorizan según ellos. Con una donación o algún tema creen que van a convencer a la comunidad sabiendo que sale del mismo bolsillo de los habitantes. La Universidad Nacional es juez y parte de este proyecto y ellos no van a decir que el proyecto no es viable para en el CODENSA, ya que hay intereses económicos. Este tema es claro. Hay predios mejores en Fusa y las afueras de Casablanca y que no afectarán a nuestra comunidad. En fin, desde la Corporación Consejo Municipal de Funza nos oponemos a este proyecto. Pues como comentaba, más que una pregunta es un comentario, pues totalmente válido como lo dice Jairo y estamos justamente, pues estos mecanismos son de participación para leerlos y para tenerlos en cuenta, pero pues no hay una pregunta puntual. En ese sentido, pues creo que ya no hay más preguntas, ni por chat ni por correo electrónico nos han llegado más. Dejo a Andrés para que nos hable pues ya como de estos mecanismos de comunicación con los que cuenta la compañía para atender inquietudes y daríamos por terminada la sesión. Gracias, Angélica. Atendiendo tu inquietud, bueno, yo veo que están entrando como unas nuevas preguntas. Tal vez es mejor de pronto responder esta que consignaron en el chat relacionada con Sí, perfecto. la línea de tiempo. Sí. El señor Víctor Bermúdez pregunta ¿cuándo inician labores de construcción? Jairo, ayúdanos con esta respuesta. Claro que sí. Bueno, acá hay que decir que esto es una fecha tentativa porque realmente ahorita dependemos de que logremos de alguna manera hacer la radicación pertinente ante la CAR. Ahí vamos a estar dependiendo de los tiempos que ellos tienen. En un escenario normal debería tardar alrededor de 6 meses para un pronunciamiento con relación a la licencia. Eso quiere decir que el pronunciamiento muy seguramente esté a inicios del otro año y en ese sentido tendremos que organizar otros temas técnicos y también hablábamos de licencia de construcción y demás para estar iniciando a eso de marzo, abril, si todo saliera bien, del siguiente año, del 2022. Perfecto. Andrés, ¿nos ayudas entonces con las personas que han levantado la mano, por favor? Claro que sí, Angélica. Buenas noches a todos. Vamos entonces, vemos varias personas que alzaron la mano para hacer uso de la palabra. Igual recordamos que también las preguntas se responden por chat.
Voy por orden. Señora Nancy Emilce Romero. Buenas noches, doña Nancy. Buenas noches, pues realmente veo inquietud, ¿sí? Porque digamos que todo aparece como perfecto, aparece un riesgo moderado y relevante, realmente no sabemos bajo qué concepto técnico están utilizando esa categorización o esa valorización. Digamos que aquí estamos viendo simplemente un resultado y solo vemos que es positivo, positivo, positivo. Y como profesional les digo, no todo es tan bello, no todo es color de rosa y Se está cortando un poco. sí debemos incluir en comunidad lo que... no sé, ¿me escuchan ahí? Doña Nancy, se le cortó. Si usted desea, de pronto apague la cámara para que le quede más fácil de pronto no se sature la red. Perfecto. Como profesional, ¿sí? Y que sé y estudio en trabajo en una empresa grande, sé que los impactos tienen una categorización, la cual no se ve acá, pero realmente uno ve simplemente que son moderados o leves, ¿sí? He estado empezando a investigar a raíz del tema, porque pues realmente esto se debería construir con comunidad, sé que lo están haciendo, pero la información es solo positiva, perfecta, y como si fuera, perdónenme, un cuento de hadas o color de rosa, lo cual considero no es así, y si hay cosas por debajo que se deben mirar muy bien con ojo de lupa, que sí es la desvalorización de los predios. Dígame quién va a querer ir a vivir al lado de una estación subeléctrica. No es solo el tema de la movilidad, no es solo el tema de tener acueducto, vías, toda la infraestructura de servicios públicos y demás. Hay cosas de fondo que efectivamente sí van a afectar, que si bien ustedes dicen, no tenemos la certeza que no afecta, tampoco tienen la certeza de que se afecte, ¿sí? Entonces, no se puede hablar solo de un bando y solo hablando para ustedes y para beneficio de Nelcodensa, sino tienen que mirar hacia el beneficio de la comunidad y cómo va a subsanar en gastos ambientales, no solo el aire, y pues estoy validando realmente a nivel médico el tema de las ondas porque sí hay impactos y pues uno quisiera realmente saber cómo van a hacer para mitigar. Y a cuánto ustedes hablaban del hecho de poner, pues digamos, seguridad, ¿sí? En el sentido de un rango a la redonda de cuántos kilómetros, porque es que mis papás están ubicados casi que a una cuadra de donde va a ser el proyecto. Eso es todo. Gracias, doña Nancy, por su comentario, su inquietud. No sé si de pronto del equipo querramos de pronto aclararle un poco más y precisarle, aunque digamos parte de lo que hemos hablado ha sido muy con los comentarios que usted nos hace. Ingeniero Jairo. No, sí, realmente, digamos, acotar un poquito, es muy válido todos esos aportes de, de- de la comunidad y con los conocimientos que tienen. De pronto señalar que mm, por eso es importante la intervención en estos casos de autoridades como la CAR. Realmente nosotros hacemos ese estudio y la CAR como la autoridad y la función que cumple, realmente deberá refutarnos cualquier omisión que en algún caso se haya ido y pedirnos medidas adicionales o demás. O sea, es totalmente válido ese análisis y seguramente la autoridad, en el caso que detecte, nos veremos obligados a acatar los requerimientos que tenga de cualquier índole. Y con relación un poquito a la distancia, es muy importante para que tengamos en cuenta y de pronto se revise dentro de los estudios que están consultando, el comportamiento de los campos electromagnéticos decrece exponencialmente, y lo decía, es decir, en el punto y en las simulaciones se ve una fuente como una llama, ¿no? Bien incandescente, ahí hay una emisión, pero a los pocos metros, a los pocos pasos, ya vemos que el fenómeno se atenúa completamente. Entonces, simplemente para que lo tengan en cuenta en los estudios y era la acotación, creo que hay lugar. Lo otro lo hemos comentado y realmente las inquietudes siguen siendo muy válidas. Muchas gracias, ingeniero.
Vamos a darle el uso de la palabra a la señora Luz Marina, que es la que tiene el uso de la palabra seguido. Buenas noches, doña Luz Marina. Muy buenas noches para todos ustedes. Soy la presidenta pues, del barrio, yo creo que más cercano, que es el barrio El Pensamiento, que como lo dijo la señora Nancy, estamos a menos de, yo le pongo 150 metros del proyecto. Y la verdad es preocupante que Codensa, discúlpeme la expresión, pero se está lavando las manos y está haciéndola fácil. Entonces, el celular hace daño, la licuadora hace daño, el microondas hace daño y entonces en definitiva si usted se enferma es por sus equipos de su casa, más no por una planta que va a generar 115.000 voltios. Y eso, el desacuerdo que hemos tenido en la comunidad es supremamente grande y lo hemos manifestado más de una vez. Todo lo que dice la señora Nancy tiene toda la razón, aquí todo es perfecto, no va a haber nada que afecte la salud, el medio ambiente no se va a afectar, aquí no se va a afectar nada. Entonces, yo sí llamo, yo pienso que aquí tenemos que hacer una reflexión fuerte en esto, y es que este proyecto no puede ir en una zona residencial. Ustedes debieron buscar un mejor sitio para hacerlo, en donde no se afecte ningún tipo de comunidad. Discúlpenme, a las afueras del municipio, y no solo de este, porque es que esto va a generar, se supone, beneficios para más de un municipio. ¿Por qué no buscarlo en otra parte? Porque si usted habla de que aquí no va a haber desvalorización de predios, por ejemplo, vuelvo y le repito algo que lo he dicho tajantemente, ¿por qué no se lo llevan a Amarillo en Madrid para que se valoricen más sus predios? Entonces, ¿por qué tiene que ser en Funza? ¿Por qué nosotros? Si se va a valorizar más un predio, ¿por qué no llevárselo a Amarillo en Madrid? Que son apartamentos de 200 millones, pueda que le quede valiendo 300. ¿Por qué escogieron Funza? ¿Por qué siempre es la zona urbana de Funza? ¿Por qué siempre la afectación la tenemos que llevar nosotros? Sinceramente, nosotros en el barrio, y yo creo que en los barrios aledaños, no tenemos fluctuaciones de luz. Nosotros no hemos tenido desmejoramiento en la calidad de los servicios. La mayoría de estos beneficiados van a ser los industriales. Entonces, ¿por qué no llevarlos hacia allá? ¿Por qué en la zona residencial? Entonces, nuevamente, en muchas ocasiones lo he dicho, estoy totalmente en desacuerdo, porque quien se ve más afectado es la zona comercial de la carrera 9ª. Nadie va a querer tenerla, sus negocios ni sus viviendas cerca de esto, y decir que no va a generar una afectación de salud, pues hombre, eso sí es algo como ilógico. Desde lo más pequeño, que es un celular, genera afectación, cuanto más una subestación que va a generar 115.000 voltios. Entonces, yo sí los dejo a ustedes que por favor sean un poquito más razonables y hagamos las cosas como sentadas en la realidad. Muchas gracias para todos. Muchas gracias, doña Luz Marina, por su intervención. Vamos a dar la siguiente intervención también al señor Víctor Manuel Torres. Buenas noches, don Víctor. Buenas noches, muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí, señor. Si Bueno, desea, buenas apague noches. la cámara para que le podamos escuchar mejor. Estoy sin cámara. Ah, bueno. Bueno, buenas noches. Me presento, mi nombre es Víctor Torres, soy concejal del municipio de Funza. Quería hacerle pues algunas preguntas de parte de y hoy vamos a reiterar algunas de las cosas que ya comentamos. Dentro de ellos vemos que el proyecto es un proyecto que dentro de la exposición va dirigido, va dentro de los beneficios casi que en un 80-90% para en el Codensa. Vemos que ustedes invirtieron de pronto en un predio, pero pues se les olvidó lo más importante, que era lo primero, hacer una planificación y hablar con la gente, mirar si realmente el proyecto era viable o no viable, pero contando con la gente, y no si era viable o no viable para la multinacional. Hoy vemos que nos hablan de algunos beneficios, que entre comillas esos beneficios son
el Regiotran, hablan de unos empleos, entre otras cosas. Pero hoy yo veo en el municipio de Funza que, y en ese sector, básicamente no hemos tenido un problema mayor de energía o que de pronto los niveles no sean los indicados para los hogares y que por eso cada 8 días estén solicitándole a Enel Codensa que les vengan a arreglar los daños de luz. El beneficio no es ese, porque no lo tenemos, no tenemos esa problemática. Ustedes hablan que es un beneficio. El beneficio es para la multinacional. Hablamos también del tema de la localización, es una localización estratégica, pero para ustedes, no para nosotros. Vemos que Funza todavía tiene muchos predios donde se puede hacer esa subestación, que sí vemos que podría ser muy importante, pero la ubicación no es esa. Hoy ya se están levantando y les cuento que llevan más de 1000 firmas recolectadas de la comunidad. Y si hay más de 1000 firmas, no es porque se están solicitando firme acá, sino porque realmente la comunidad está inconforme, que es el primer factor que se debe tener en cuenta. Ya tenemos derechos de petición a la CAR, derechos de petición a la ANLA y derechos de petición a la personería. Entonces, yo sí les digo a ustedes como empresa en el Codensa, revisen bien, porque hablan de un medio socioeconómico, bueno, unas personas de 16.000 habitantes, perdón, y no podemos que esos 16.000 habitantes se vean perjudicados porque llegó la multinacional en el Codensa y entonces tenemos que abrirle las puertas, no. Acá la posición del Consejo Municipal es una, y es que estamos rotundamente opuestos a ese proyecto en esa ubicación. No estamos opuestos al desarrollo de ninguna manera, pero sí estamos opuestos en que sea en esa localización, para que ustedes lo revisen, porque pues acá vamos a seguir nosotros trabajando desde este lado y no podemos dejarnos vulnerar de pronto por empresas de alto nivel que tienen contratos obviamente con la Universidad Nacional directamente, y ellos no van a ser el ente regulador, sino que van a estar a favor de ustedes. Entonces sí queremos que lo tengan en cuenta, que lo revisen, que lo analicen y que vean otra posibilidad en Funza, en otro sitio, en otra ubicación. Muchas gracias. Muchas gracias, don Víctor Manuel. Le damos el uso de la palabra al concejal Marco Tulio Bernal. Buenas noches, concejal. Gracias, muy amables. ¿Cómo están todos? Un cordial y respetuoso saludo a todo el grupo de los pocos, de las pocas personas que están conectadas. Mi colega Víctor, soy Marco Tulio Bernal, concejal de Funza. Hemos estudiado este tema desde la Corporación Consejo Municipal y pues sí le pido y les hago una crítica constructiva a los señores de Enel Codensa, a todos sus asesores, Universidad Nacional, muy respetuosamente, sí quiero que quede claro, no nos tomen por ignorantes frente al tema, porque nosotros sabemos qué pasa con este tema de la instalación de este tema de esta subestación que, como ustedes dicen, va a beneficiar al municipio. Claro que sí, lo va a beneficiar a muchos sectores del municipio y municipios cercanos. Pero sí quiero que sepan que desde la Corporación Consejo Municipal, los 15 concejales en pleno estamos en oposición a que este proyecto se realice. Uno, porque resulta que nosotros nos enteramos cuando ustedes empezaron disque de las socializaciones y resulta que ustedes vienen trabajando este proyecto no de hace 6 meses. Y quiero hacerles esa pregunta respetuosa. ¿Hace cuánto vienen ustedes con este proyecto? Porque es que a nosotros nos dijeron uno de sus funcionarios cuando estuvo en el consejo que este proyecto ya venía desde hace tiempito. Quiero que ustedes nos aclaren si fue hace meses, si fue hace años, porque o desde la administración pasada, ¿qué es lo que pasa? Esto es un tema donde yo mismo le decía en mi comentario, ustedes dicen que eso no va a hacer daño en temas de salud, que no va a afectar, que no hay temas de problemática con la empresa Colanta que tiene tanto funcionario, tanto empleado, con la estación de gasolina, con el conjunto cerrado, con los barrios que están aledaños al tema de esta subestación. Dividieron el predio en dos. O sea, que ustedes no necesitaron tanto predio, pero lo dividieron en dos. Distingo al dueño, al anterior dueño, y pues no sé qué pasó con este señor, pero definitivamente les vendió a ustedes y este proyecto ustedes lo viabilizaron.
Son temas álgidos donde pues los queridos amigos que han opinado, los pocos que han opinado, porque desafortunadamente no se hacen parte. No se hacen parte muchas personas que no están conectadas de pronto por tiempo de temas laborales, pero veamos cómo lo digo con mucho respeto, no sé cuántas personas hay conectadas de FUNSA, pero no hay conmigo, por lo menos no hay 10, 15 personas conectadas donde deberíamos haber conectado, y esto no es culpa de Nelcoensa, pero qué tristeza que ustedes no viabilicen el tema, como lo digo en mi comentario. ¿Por qué no hacen este proyecto en la zona industrial de Casablanca para arriba, donde hay excelentes predios que ustedes pueden ubicar esta subestación sin generar y sin ustedes estresarse ni nosotros estresarnos, porque esto es un tira para acá y tira para allá, perdónenme la expresión que utilizo. Entonces la idea es que ustedes tomen la reacción, sean conscientes de lo que está pasando en FUNSA, la mala ubicación, no entiendo la mala ubicación o qué hay detrás de este solo predio. Con mucho respeto lo digo, pero sí sepan ustedes que nosotros desde la Corporación Consejo Municipal y como concejales nos oponemos a este tema. Vamos a seguir apoyando a los presidentes de junta de este sector. También lo digo porque yo soy presidente del barrio Samarcanda, también como lo es Víctor del barrio Siete Trojes. Entonces la idea es que es un proyecto que no afecta solo a los del sector, nos afecta a todos de una u otra manera. Y ustedes siguen sacando disculpas, siguen sacando estudios. La Universidad Nacional pues nunca va a decir que ese proyecto no es viable. Lo va a decir porque ellos tienen intereses económicos y lo dijeron en el consejo. O sea, esa reunión de ese día pues asistieron y nos explicaron muy respetuosamente los caballeros que fueron y los expertos. Pero sí, por favor, no nos tomen como ignorantes en el tema, porque de una u otra manera por lo menos le echamos una ojeada a algunos temas en referencia a lo de esta subestación. Mis comentarios son muy respetuosos, pero sí los invito a ustedes a que viabilicen este proyecto y que se pueda realizar frente a la zona industrial, donde conocemos la zona y hay excelentes predios donde ustedes pueden hacer esta construcción de este importante proyecto que sí va a beneficiar, pero no en la sala, la casa de todos los habitantes que están alrededor. Les agradezco el uso de la palabra y un abrazo a todos. Concejal, muchas gracias por su retroalimentación. Vamos a dar el uso de la palabra. Les pedimos a las personas que moveremos 2 minuticos para que podamos atender también las preguntas o las intervenciones y también otras preguntas que han ido, digamos, consignando. Entonces, tiene el uso de la palabra el señor Jairo Orlando Murcia. Buenas noches, don Jairo. Muy buenas noches, mi nombre es Jairo Murcia López, presidente de la Junta de Acción Comunitaria de Florida. Totalmente de acuerdo con los concejales y con los presidentes en desacuerdo con esa subestación, porque realmente va a afectar unos barrios y va a estar prácticamente en una zona de riesgo que es la bomba de gasolina y es el hospital. Entonces, totalmente en desacuerdo. Miremos otros sitios, otras partes donde realmente se pueda hacer esa subestación. En el Codensa, porque era primero Codensa y en él, con todo respeto que se merecen ellos, pero realmente ellos vienen a hacer cosas que realmente se preocupen por cosas más importantes, que es cómo se organiza la energización de todo el municipio de Funza, porque realmente, pongo ejemplo, Vereda La Florida, cada rato con corto y toda esa vaina, disminuye el personal. Entonces realmente miremos más bien esas partes, pero no, totalmente en desacuerdo esa subestación ahí en ese sector. Y más bien que miren otras opciones como dice nuestro concejal Marcos, una parte del lado puede ser del lado de Casablanca, de la isla, la Florida, donde se pueda realmente hacer esa subestación, que no van a afectar a nadie. Como siempre FUNSA, todo nos afecta. Miren lo que nos dijeron las concesiones. Las comprometieron con muchas cosas, ¿sí? Y mire, no cumplieron. Realmente el día de hoy estamos viendo toda esa problemática que hemos tenido por la movilidad y todo. Entonces realmente eso va a hacer un daño, como dice la presidenta del pensamiento, a la salud y todo. Entonces, nuevamente, con todo respeto a ustedes, pero entonces totalmente en desacuerdo nosotros y ahí estaremos en
en punta de lanza para poder que no se haga ese proyecto aquí en ese sector importante. Muchas gracias. Muchas gracias, don Jairo. Feliz noche. Y damos la última palabra, subo la palabra a doña Marina Sandoval. Buenas noches, doña Marina. Buenas noches. Realmente estoy en desacuerdo en el sitio que pretenden instalar este proyecto, porque es una zona residencial y aquí para todo proyecto nunca empiezan por donde debe ser, la concertación con la comunidad. Eso es lo primero que se debe hacer en todo proyecto y veo que ahí también la ignoraron. Que sea en otro sitio estoy de acuerdo, pero estoy en desacuerdo con el concejal Marco Tulio porque ya al lado de Casablanca no soporta una afectación más. Se debe pensar en otro lado porque así como afecta el pensamiento y todos los barrios de esa zona, iría a afectar acá a los del Cacique. Entonces, sí se debe trasladar al otro lado, pero todas las afectaciones no pueden venir para el Cacique kilómetro 12. Concejal, le agradezco que nos estudie, que nos ayude, y a Codensa, que realmente hubiese hecho una concertación, porque después de que hacen las cosas, los que están afectados son los que viven ahí, los que sufren. Porque esto no debe seguir así en Funza. Y realmente el Consejo debería estar más atento para que no hayan estas afectaciones cuando un proyecto ya está prácticamente aprobado. Y como nos pasa a nosotros, llevamos 20 años con una afectación que nadie remedia. Entonces, eso no quiero que le suceda a los barrios de ahí de donde van a colocar la subestación. Es muy difícil y después nadie responde. Entonces yo sí pienso que deben analizar bien el proyecto porque no se puede hacer un daño así de grande a una comunidad. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga. Muchas gracias, doña Marina. Vamos a dar entonces la palabra a los compañeros del equipo para que podamos, de todas esas intervenciones, poder dar, digamos, como una intervención. Sí, Andrés, de hecho voy a leer los comentarios que están en el chat que han realizado después de la lectura, entonces voy a leer los comentarios para hacer, digamos, que una sola parte de comentarios o de retroalimentación y pues concluimos con la parte técnica, ¿te parece? Entonces, sí, adelante. Dice, el señor Marco Tulio pregunta, ¿por qué no hablan de la viabilidad de que el proyecto se realice a las afueras de la zona urbana de nuestra ciudad y se centran solo en este predio? Una persona que se identifica como Vargas M dice, la construcción de esta subestación eléctrica en esta área no es viable. Los estudios de impacto realizados son muy maquillados. Todas las comunidades tenemos que oponernos. Y ya, esos son como los comentarios que, bueno, y hay un comentario puntual sobre la carpa, es que no corresponde al proyecto específicamente, y ya. Entonces, ahora sí le damos paso a Jairo para que nos ayude con las conclusiones y resolver, pues, como las principales dudas que se han planteado. Angélica, mil gracias. Acá he tratado de recoger los comentarios, pero casi me atrevo a decir que se resume en uno solo, y es la pregunta de por qué en ese punto, por qué no en otro, ¿sí? Ahí realmente quisiera extender dos invitaciones y concluir rápidamente para no ser un poco repetitivo, pero lo merita la inquietud que plantean. Quisiéramos obviamente llegar con estos mensajes para la interpretación que bien tienen ustedes a dar a gran parte de la comunidad. El compañero Andrés lo decía, esta es una presentación que está quedando grabada, que podemos compartir y que la idea es que ojalá los que sacaron el tiempo, lo cual agradecemos, puedan transmitirlo para que la gente se siga informando, sacar sus conclusiones que realmente son muy valiosas.
Nosotros las tomamos y si en algún momento vamos a tener en cuenta todas, las que podamos tener en la medida que sea posible, pero la mayor inquietud es esa, es por qué en ese punto. Y volvemos a la presentación, la pueden consultar nuevamente, tratamos de especificar mucho, y es que lamentablemente técnicamente, si identificamos una necesidad de carga, no como en el CODENSA, nosotros vamos por unos reglamentos, por la UME que mira el crecimiento, y lo dijimos también, la UME es el que va censando y va identificando, se va modelando todo el sistema y decimos en qué punto se requiere. Sería muy importante tener como zonas de pronto demarcadas donde hayan ciertos equipamientos, pero en la distribución eléctrica eso no es viable. Entonces, por esa razón, ya las subestaciones de Noroeste y Mosquera, que alimentan actualmente al municipio de Funza, se tornan insuficientes. Y queremos decirles que si bien hoy en día, porque es nuestra labor, no detectan falencias en su suministro de energía, lo cual creo que es bueno, queremos decirle que si no se toman este tipo de medidas en un corto plazo, sí lo van a tener. Y casos que tenemos hoy en día de que nuevos usuarios quieren conectarse, nueva industria, nuevo comercio, nuevo urbanismo, que como les dije, con todo el beneficio que esto trae, quisieran hacerlo, eh, quedamos maniatados porque realmente la implantación de un proyecto como este en la zona, en el polígono que hemos demarcado, porque técnicamente así se requiere, eh, es mandatoria de alguna manera y cómo quisiéramos atender requerimientos y desplazarlo, pero realmente no sería efectivo técnicamente para el objetivo que quiere cumplir. Entonces, realmente los invitamos un poco a ver nuevamente estas memorias, esta explicación con toda la comunidad, donde si se dan cuenta tratamos de hacer mucho énfasis en este tipo de explicaciones para entender un poco más el que los hemos escuchado, que lo tenemos como uno de los puntos principales en nuestra presentación, pero que lamentablemente tenemos limitantes técnicas que tratamos de ajustar a los impactos. De hecho, tratamos de evaluarlos todos y es lo que presentamos hoy, es lo que evaluarán unos terceros realmente nuestro trabajo. Y sería la conclusión que tenemos, creo que para hoy. Con esta información que hemos querido traerles. Muchas gracias, ingeniero Jairo, y muchas gracias a todo el equipo en el CONSE y, por supuesto, a todas las personas que intervinieron en este espacio. Listo, vamos a dar un solo palabra al el concejal Marco Tulio. Volvió a alzar mano. Concejal Marco Tulio, ¿usted quería comentar algo adicional? Gracias. Sí quiero aclarar un tema para que no quede en el limbo. A mi presidenta de Kilómetro 2, cuando yo hablo de Casablanca, no quiere decir que sea al frente de su vereda. Casablanca, siempre la zona industrial, nosotros, o por lo menos yo hablo de zona industrial de Casablanca hacia arriba. No quiere decir que nosotros estemos solicitando ese tema con toda esa afectación y sabemos la afectación tan grande que tiene esta importante comunidad, que poco beneficio recibe estos industriales, pero sí quiero dejar en claro ese tema. Hay mucha zona industrial extensa y yo sé que no estamos colaborando para que llegue un nuevo proyecto y es donde queremos que ustedes prioricen estos sectores, no hacia el Kilómetro 2, porque es muy cerca de Casablanca, que es el sector conocido como lo identificamos nosotros y toda la comunidad, pero sí, hay sectores más alejados de Kilómetro 2 y Casablanca que se pueden afectar para este importante proyecto, pero sí quería dejar claridad en el tema que jamás estamos pidiendo más afectaciones para los habitantes de Kilómetro 2. Muchas gracias por el uso de la palabra y Dios los bendiga. Muchas gracias, concejal, por su intervención. Entonces, retomando lo que estábamos comentando, les agradecemos a todos su participación, a la comunidad, autoridades presentes, diferentes actores que hacen parte, digamos, del entorno de este proyecto. Les agradecemos se hayan conectado, que hayan participado, que nos hayan dado sus comentarios, sus inquietudes, y estaremos entonces informando pues los avances ya que tiene que ver con este estudio y lo que haya lugar de acuerdo al proyecto. Muchísimas gracias a todos y una feliz noche.
Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. De acuerdo. Muchas gracias Vamos a todos. detener Buenas la noches. grabación. Gracias. Vamos a detener la grabación. Y buenas noches a todos.